Hola, 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 hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde donde nos estéis viendo, cuando nos estéis viendo. ¿Cómo estáis? Uy, ya veo por ahí a Nuria Prieto, ya está lista y preparada para la sesión de hoy. Fantástico, Nuria, ya te veo. Dame que se vayan uniendo nuestros asimétricos, nuestras asimétricas. Veo a Rupo74, veo a María Verónica, veo a Luis P09, a Teoría de Construcción. Bueno, veo un montón de gente que se está uniendo. Muchísimas gracias, como siempre, por venir a pasar este ratito con nosotros en la sesión del Club de Lectura Asimétrico. Hoy es miércoles 17 de noviembre de 2021. Y aquí venimos con una nueva sesión, un nuevo libro, más arquitectura, más lectura, más libros, más de todo. A ver quién más. Veo a Un Hogar para el Futuro, veo a Arnamente y Delito. Bueno, muchísimas gracias de nuevo a todos y a todas los que estáis ahí siempre apoyando y escuchando y participando. Mira, veo también a la librería Recolectores Urbanos. Bueno, muchísimas gracias de corazón. Nada, hoy, como sabéis, ya lo hemos anunciado, venimos a estrenar libro. Prada Pool, Estructuras de Aire, Utopías Construibles. Vamos a estar con su autora, con Nuria Prieto. Un libro además realmente especial, como es y era la arquitectura de José Miguel de Prada Pool, con un universo personal impresionante, con una capacidad de inventar y de proponer, pues que fascinó y nos fascina, nos sigue fascinando a todos y a todas, yo creo, pues desde que bueno, le conocemos o tenemos contacto con su obra, ¿no? Así que hoy vamos a estar hablando de todos estos temas, a ver qué le pasa a esto que nos enfoca. Vale, ya está. Y antes de empezar, como lo hacemos siempre, voy a dar las gracias a nuestros invitados e invitadas de la semana pasada, a Chema García Pablos, a María Fullaondo y a Beatriz Blanco, por la fantástica sesión que tuvimos del libro de las arquitecturas que hacen ciudad, casos. Como sabéis, está colgado siempre, todas las sesiones colgamos el vídeo en nuestro canal, así que está disponible si estáis interesados en el libro, en el tema, lo que queráis. Ahí lo tenéis para vosotros, para vosotras, cuando lo podáis ver o cuando queráis disfrutarlo, que para eso está ahí. Este club es para todos vosotros, de verdad. Y yo creo que vamos a empezar ya. Ya veo que Nuria me manda la solicitud y vamos a ello, yo creo, ¿no? Venga, vamos allá. Nuria, te mando invitación para la sesión. Vamos a ver que vaya todo bien, como siempre. Ahora, en cuanto entre Nuria, me hacéis el chequeo de que todo se escucha bien y de que todo se ve bien. Hola, Nuria. Sí, hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Uy, se me ve cortada, Sí, espera. se te ve cortada. Bájate un pelín la cámara para que te vean bien, que vienen a verte a ti realmente. Vamos a hacerlo así, a ver. Ahí, Creo que es mucho un mejor, poco por lo mejor, menos te sí. vemos entera. Eh, Mm, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida al club. Bien, gracias, gracias por invitarme además para hablar de este libro. Gracias a ti por aceptar, de verdad que los autores y las autoras de esta editorial, sois maravillosos porque me decís que sí siempre, es increíble. No sé, Claro, no sé eso está cómo lo bien. hago, pero de verdad que gracias de corazón. Además, este es un libro muy especial. Ahora vamos a hablar de todo esto, vamos a Mm, hablar de José Miguel de Prada Pool, vamos a hablar de su obra, vamos bueno, pues a recorrer esta propuesta que nos has traído tú. Nos dicen que nos escuchan bien y que nos ven bien. Pues fenomenal, ¿qué es lo que tiene que pasar? Y Nuria, Perfecto. si te parece, ay, te me cortas un poquito. ¿Hola? ¿Sí? Sí, sí, sí. Ahora sí. Dime, qué me estabas diciendo? Que se me corta un momento. No, nada, pues que empezamos cuando quieras. Ah, vale, fenomenal. Pues vamos a ello. Yo te voy a presentar. Yo sé que todo el mundo que estáis ahí detrás la conocéis perfectamente, sabéis muy bien quién es, pero ya sabéis que yo siempre presento a mis invitados y a mis invitadas porque me parece, pues, qué es lo que hay que hacer, ¿vale? Así que vamos con ello, Nuria. Nuria Prieto es arquitecta por la Escuela Superior de Arquitectura de La Coruña. Además, es máster en rehabilitación y doctora arquitecta también por la Universidad de La Coruña en 2014, Nuria, si no me equivoco con las fechas. Profesora invitada en diferentes universidades, como la Universidad Internacional de Cataluña o la Escuela de Arquitectura de Tucumán. Y pues tu tarea investigadora, Nuria, pues abarca muchos campos relacionados siempre con la arquitectura, el compromiso social
o los proyectos pues, de arquitectura hinchable, ¿no? Que también tienes por un montón de sitios, en este caso de España, pero bueno, ojalá, bueno, no sé si has hecho alguno fuera, ahora no lo sé. No, de momento no. No, bueno, pues mira, ahí lo lanzamos por Inflables si no. acaso, pues mira, por si acaso alguien está escuchando Sí. y es buena idea, pues ahí lo dejamos. Además, ha participado y desarrollado diferentes proyectos de investigación, como puede ser, por ejemplo, el proyecto de investigación internacional Gaza Denouncing by Design, o participando en la creación de contenidos y montaje de la exhibición Unfinished para el pabellón de la Bienal número 15 de Arquitectura de Venecia. Y has formado parte pues, de distintos estudios de arquitectura, como puede ser el de Carlos Quintans o Mangado, pero actualmente ejerces la arquitectura de manera independiente, con tu estudio propio. Y además de esto, además de este libro que tenemos hoy entre las manos, Prada Pool, Estructuras de Aire, Utopías Construibles, también eres autora de 2 libros que acaban de salir hace nada, pero bueno, yo lo cuento aquí porque yo creo que es fantástico y fabuloso además. Uno es el de Manual de Construcción para Mini Arquitectos, que ha salido que el mes pasado o el anterior, no mucho más. En septiembre, ¿ves? Pues eso. Y el otro, que de esto yo, de esta faceta tuya, yo no tenía ni idea y me he enterado, pues eso, como siempre, rebuscando, porque siempre que os rebusco, encuentro el libro Calladita no eres más bonita, de la editorial Meriyaki, que ha salido también. Sí, exacto, perdón. Hace nada, ¿no? Que es que, vamos. Yo aún no lo tengo, salió esta semana. Imagínate. O sea... Pues imagínate que lo he encontrado yo ya por internet, o sea que bueno, sí. Fantástico, con además unas ilustraciones, unas acuarelas maravillosas que he podido ver alguna así de refilón. Bueno, impresionante el trabajo, enhorabuena de verdad, Nuria, porque es increíble. Yo creo que podemos entrar ya a hablar hoy de nuestro libro, de Prada Pool, Estructuras de Aire, Utopías Construibles. Lo pongo aquí en pantalla para que lo tengáis todos y todas en la cabeza. Además, la ilustración de la cubierta también es tuya, Nuria. Es una recopilación de todas las obras, o de algunas, bueno, de todas no, pero bueno, de alguna de las obras, vamos a ver, de algunas de las obras, lo dejo aquí, para que veáis la maravilla, ¿no? Que yo creo que resume. Nos encantó esta ilustración desde el principio. Yo creo que además lo tuvimos clarísimo. ¿Te acuerdas? Que según empezamos el proyecto decimos, esta es la ilustración para la cubierta. Y nada, pues cuéntanos un poco. Vamos a hablar, si quieres, del origen de este proyecto, que este libro tiene muchísima intrahistoria, ¿no? Bastante, sí. Bueno, antes de todo esto, querría empezar por el final, simplemente mencionando que me imagino que todo el mundo ya lo sabe, Prada Pool de verano, con lo cual ha sido como una situación un poco extraña, porque digamos que mi objetivo hacia el final de todo esto era llevarle el libro a él, ¿no? Dárselo y comentarlo, lo mismo que en su momento le llevé un ejemplar de la tesis. Y bueno, ha sido un evento pues bastante triste porque no era esperable y bueno, pues ha sido una cosa un poco, pues eso, triste que no veíamos muy bien. Sí, yo creo que nos sorprendió a todos, o sea, nos quedamos todos. Yo recuerdo incluso hablar contigo por WhatsApp cuando nos enteramos todos de la noticia y quedarnos terriblemente helados por su pérdida, ¿no? Que es tremenda. Claro. Y bueno, aparte de todo el tema personal, ¿no? Que tiene, que esta situación pasó mientras el libro estaba ya en la imprenta, ¿no? Estaba ya en las últimas revisiones, con lo cual la publicación está hecha desde la perspectiva de que Prada Pool sigue haciendo obra. De hecho, la publicación termina diciendo que él sigue en su estudio de la calle Ángel Muñoz proyectando, cuando al final ha resultado que no hemos tenido que añadir una pequeña mención al principio referenciando bueno, pues este hecho. Como decías, el libro sí que es verdad que tiene una historia bastante larga, porque este libro es el resultado de una tesis doctoral, no es el resultado de una investigación, digamos, independiente. Entonces, yo comienzo a investigar sobre Prada Pool porque el arquitecto que hace el prólogo del libro, que es Carlos Quintans, me dice, seguro que este señor te interesa, porque yo en mi fin de carrera había utilizado arquitecturas inflables dentro de algunos elementos del proyecto, ¿no? Entonces, 2011 realmente, entre 2010 y 2011,
me voy a Madrid a conocerle y empiezo a investigar su obra y es cuando matriculo mi tesis y empiezo a trabajar sobre su obra, ¿no? Entonces, bueno, él me abre las puertas de su estudio. Al principio es un poco extraño porque realmente es como entrar en un mundo paralelo. No, yo conocía a muchos arquitectos por ese momento, pero ninguno era así. Aquello era, o sea, luego leeré un pequeño fragmento de cuál es la impresión de mi entrada en su estudio, pero había un cuadro gigantesco, había plantas colgadas de muchos sitios, había un látigo llano, había maquetas muy extrañas que yo no reconocía. Y bueno, las conversaciones con él eran exactamente iguales, es decir, era una persona que le empezaba preguntando sobre un aspecto de alguno de sus obras y él terminaba, bueno, me contaba esto, seguía su discurso y al final terminábamos hablando de cine cuando se hacían las películas y se necesitaban extras, como no sé que él iba de extra, que te daban un bocadillo, que a él le gustaba más Ava Gardner porque era una actriz que bla, 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 ¿no? Entonces, al final, no era simplemente hablar de arquitectura, sino que él siempre me estaba hablando como de un contexto, de una cultura, que realmente era lo que a mí me interesaba. Me interesaba que me estaba contando una atmósfera, no me estaba contando proyectos sin más, ¿no? Entonces, bueno, la tesis estuvo llena de problemas en muchos aspectos, porque había mucha información que era complicado de conseguir, pues por diferentes problemas que aparecían, ¿no? Bueno, que a veces la información está más cerrada de lo que debe de estar porque alguien la está utilizando. Y bueno, finalmente la tesis consigue llegar a fin, ¿no? Entonces, la termino, me hago mi tribunal, bueno, mi tribunal decide la fecha tal, y en 2014 leo la tesis doctoral. También la lectura de la tesis doctoral fue peculiar porque resulta que normalmente las tesis doctorales el jurado o el tribunal que la valora nunca hace apreciaciones subjetivas y en este caso uno de los miembros del tribunal directamente cuando empezó a hacer su crítica, ¿no?, sobre la tesis me dijo, es que a mí este señor me cae muy mal. Y entonces, claro, yo me quedé así y dije, bueno, en ese momento además como es todo muy protocolario no puede responder al momento, entonces en mi batería de respuestas yo le dije, bueno, pero estamos analizando su obra, vamos a separar la obra del personaje, si a usted le cae mal no es mi problema, no claro, básicamente. Claro, bueno, curiosamente, bueno, fue bastante extraño todo esto. Al final valoraron realmente la tesis porque se llevó cum laude, eso significa que la perspectiva de la tesis pues tenía una mirada diferente y eso la hacía especial, ¿no? Curiosamente, tiempo después, cuando estaba ya pues empezando a mirar cómo publicarle todo esto, me encuentro un ejemplar de mi tesis doctoral vendiéndose en El Rastro de Madrid, a través de una librería. Claro, ejemplares de mi tesis doctoral no hay, solamente las tiene el tribunal de tesis, con lo cual aparece una, llamo a la librería, bueno, hago una investigación a los Sherlock Holmes a ver cuál de mis miembros del tribunal de tesis la ha vendido al rastro. O sea, situaciones realmente... Esto no me lo sabía, Nuria, ¿eh? ¿No? Pues llamé a la universidad y les dije, me ha pasado, dije, me ha sucedido que la tesis está aquí. Y la señora que estaba al otro lado del teléfono me dijo, un segundito, que no te creo, pero lo que me cuentas parece verosímil. Se lo vuelvo a contar y me dice, un minuto. Y me ponen en manos libres y me escucharon todos los que debían estar en la oficina del rectorado en ese momento para darme apoyo legal y me dijeron, no te preocupes, si pasa algo nosotros también denunciamos. Por eso desde aquí, alguien que está haciendo su tesis, si le sucede esto, la universidad también denuncia cuando tú denuncias. Entonces, bueno, luego empieza el proceso de publicación de la tesis, que afortunadamente di con vosotros, con Ediciones Asimétricas, porque tuve 2 experiencias anteriores con editoriales a las que le propuse la propuesta y su comportamiento fue muy agresivo o muy desconcertante. Uno de ellos me dijo que también que este personaje le caía muy mal, con lo cual que si hacía el libro iba a ser a disgusto, con lo cual dije, bueno, pues no. Y otra de las situaciones, la de todas las situaciones también fue violenta, con lo cual por eso digo que a veces los libros tienen procesos de producción peculiares, ¿no? Y bueno, y luego aparte de eso, para la realización de este libro, una tesis doctoral realmente sirve y no sirve para hacer una publicación. Entonces ha habido que reescribirlo y que realizar dibujos nuevos para incluirlo, de manera que en esta publicación, es decir, no es estrictamente una tesis doctoral, sino que es una monografía de Prada Pool con dibujos que analizan su obra, además de los propios que ya estaban en su archivo, ¿no? Sí, digamos que podría ser como una especie de monografía crítica, ¿no, Nuria? O sea, de esa base de la, claro, digamos, de la
investigación que tú haces de la tesis, lógicamente es la base para esta construcción del libro, pero el libro, como además hemos contado yo creo que en el club ya muchas veces, la tesis tal cual no se puede publicar y entonces tú has hecho ahí un trabajo pues muy necesario, ¿no? De cara a que ese libro tome cuerpo de otra manera, ¿no? Claro, yo creo que eso era necesario. O sea, vosotros me lo indicasteis y, lógicamente, con toda la razón del mundo. Y luego, además de eso, le disteis una forma que para mí es fantástica. Es decir, normalmente cuando recibes un libro, siempre dices, seguro que no va a estar tan bien como yo pensaba. Y este era como, es que está todo bien, está el libro, está el papel, está todo perfecto, ¿no? Entonces, por eso quiero decir la verdad que ha sido... Sí, perdona. Al final las cosas sí que decías... No, digo que al final las cosas salen bien, es decir, que a pesar de todos estos baches que ha atravesado, ¿no? Desde que inicias una investigación, la publicas y finalmente termina convirtiéndose en libro, al final las cosas pues salen bien, ¿no? Es decir, exacto, salen bien. Hay futuro, aunque a pesar de que se ponga todo en contra, o haya muchas anécdotas, ¿no? Porque aquí nos has contado una parte muy resumida de la intrahistoria, sí. Claro, hay otras 100.000 anécdotas, ¿no? Que podríamos expresar, incluso todos, ¿no? Incluso hasta trabajando con el libro. Además, yo te lo contaba ayer cuando preparábamos la entrevista, este libro ha pedido su propio espacio distinto dentro de la propia colección. O sea, tenía sus necesidades, el material empezaba a pedir ciertas cosas, pues como puede ser, por ejemplo, pues encontrarnos, ¿no? Imágenes a sangre, cosas que en esta colección, por ejemplo, no suele pasar, no suele ocurrir, pero es que este material era necesario, o sea, lo pedía. El libro necesitaba ciertas cosas que otros de la misma colección pues no lo necesitaban, ¿no? Entonces yo creo que es un proyecto, como veis y os estamos contando, pues muy especial en todos los aspectos, ¿no? Tiene muchas fases y en definitiva pues se ha cristalizado en este proyecto, ¿no? En este proyecto editorial. Cuéntanos, Nuria, entonces ya en este punto, ¿no? En este punto ya sale el libro. ¿Cómo te has planteado tú también esta reelaboración? Porque no es fácil la elaboración de reelaborar una tesis sobre la que estás encima para convertirla en esto, ¿no? ¿Y en qué se ha convertido y qué es lo que nos da el libro respecto de todo esto? Claro, aquí se juntan dos cosas. La primera, que hay que pulir un material y una estructura, sobre todo ahora hablaré de la estructura del libro, sobre todo para que os entren ganas de leerlo. Exacto. Y la segunda cosa es que cuando uno investiga sobre un tema, nunca deja de investigar. Y concretamente con Prada Pool lo que sucede es que desde que yo leí mi tesis hasta ahora, ha salido mucho más material que yo había visto o que sabía que existía en su momento, pero que ahora mismo se puede consultar. Por ejemplo, hay unos vídeos magníficos de la Instant City de Ibiza en Vimeo, que hasta hace cosa de 2-3 años no estaban abiertos, no se podía visualizar de ninguna manera, ¿no? Entonces, bueno, si los veis, las imágenes que comentaba ahora María, pues básicamente son las que se recogen aquí en la publicación, simplemente es que están en movimiento y aquí pues las podéis ver, que además la suerte que hemos tenido con todo eso es que están muy bien fotografiadas, están hechas con cámaras analógicas muy buenas y eso no pierde calidad nunca. Entonces, en ese sentido, eso es fantástico. Claro, son fotos que nunca bajan de calidad. Claro. Son geniales. Entonces, bueno, cuando decía lo de la limpieza de la estructura, básicamente si alguno está haciendo una tesis o la ha hecho, sabrá que siempre hay que contar objetivos, contexto, hasta llegar a una conclusión. En este caso, la reforma de esa estructura ha quedado como una pequeña introducción, un contexto, la introducción porque es necesaria para hablar qué es esta publicación, un contexto que yo llamo la biblioteca del arquitecto, porque en el caso de Prada Pool parece siempre que es una persona como aislada de absolutamente todo el mundo, pero realmente hay un contexto que lo apoya, es decir, uno nunca proyecta o una nunca proyecta desde la nada, sino que siempre hay una serie de referentes en los cuales te vas reflejando o te vas apoyando. Entonces, en ese sentido, la biblioteca del arquitecto, que es ese contexto, fue un trabajo muy laborioso en el cual fui buscando todas las referencias que Prada Pool tenía y que te iba dejando pistas conforme tú veías en su estudio determinadas publicaciones, determinados libros. Él te contaba que él había visto algo, que había leído algo, ¿no? Y luego los personajes con los que él se relacionaba, decían, eres capaz de establecer un contexto para el personaje. Y después estaría la segunda parte del libro que realmente habla de su obra. Entonces es un recopilatorio de su obra
obviamente son las obras más importantes, pero no son las más conocidas. Es decir, obviamente está la Ciudad Instantánea de Ibiza, está el Yellowtron, pero hay otras obras que se desconocen, pues porque no han trascendido demasiado y que sin embargo son igual o mucho más interesantes todavía que estas por lo que tienen de innovador o por lo que tienen de sorprendente, ¿no? A mí hay una que me encanta especialmente, que es las células hexagón, que son una serie de células pensadas para crear un forjado inflable, ¿no? Entonces, es que son preciosas, o sea, es una estructura magnífica y que realmente tiene mucha vocación de futuro, ¿no? Y luego, finalmente, bueno, hay una pequeña conclusión que me parecía necesaria, sobre todo para reclamar la vigencia de la figura de Prada Pool. Es cierto que en los últimos años se ha revisado su figura, se ha hecho alguna exposición, se ha hecho algún catálogo de la exposición, pero es necesario colocarlo en su lugar, ¿no? Es necesario que se reclame como lo que era, es decir, obviamente no es un arquitecto, por ejemplo, como Alejandro de la Sota, que tiene una maestría y una serie de seguidores que han producido una obra igual de grande como que él, ¿no? O de la misma calidad, sino que se trata de una persona más alternativa, ¿no? Entonces, como alternativo que es, obviamente tiene sus seguidores, pero obviamente tiene una posición un poco como más marginal con respecto al mundo de la arquitectura y es necesario de alguna manera restituirle esa condición de arquitecto como la tienen todos, ¿no? Y también, Nuria, esta cuestión a ver, ¿cómo decirlo?, de la propia propuesta arquitectónica, o sea, que es que no había nadie en aquel momento, en aquella época, en ese contexto, había muy pocos intentando buscar otras maneras de hacer arquitectura y Prada Pool no solo lo plantea, sino que lo construye. O sea, que es que hay una cuestión hasta de lo posible, ¿no? Y de hacer lo posible aquí. Claro, eso tiene que ver con varias cosas. La primera es su carácter. Es una persona perseverante, es decir, él se empeña en un proyecto y lo lleva a cabo. No es una persona que deje nunca en nada, ¿no? Y por otra parte, en el interés de buscar nuevas formas y de la investigación. Él consigue empezar a realizar sus proyectos, esto lo cuento aquí en la publicación, gracias al Centro de Cálculo de la Politécnica de Madrid, en el que se juntan una serie de profesionales o multidisciplinares. Hay matemáticos, hay artistas, hay arquitectos, y empiezan a ver las posibilidades de lo cibernético, ¿no? Es decir, del mundo de la programación, de qué ocurre cuando algo es automatizado, ¿no? Entonces, a partir de ahí, a él le interesa la arquitectura inflable y empieza a trabajar desde ese punto. Hay que comentar en este momento todo ese contexto. El contexto, estamos hablando de la década de los 60, ya hace 20 años de la Segunda Guerra Mundial y comienza precisamente, ya se ha pasado un poco esa resaca y determinados avances que se han producido durante la guerra o determinadas estructuras comienzan a mirarse con otros ojos, ¿no? Está Cedric Price, que había sido ingeniero militar y empieza a desarrollar teorías, ¿no? Empieza a poner por escrito lo que él había desarrollado y cómo eso puede ser una componente de futuro, y toda la infraestructura que había quedado de la guerra empieza a reutilizarse en otros ámbitos. Y una de esas infraestructuras son los inflables. Los inflables se usaban para cubrir obras, de manera que no se estropeasen, se utilizaban para cubrir las cubiertas de los portaaviones, por ejemplo, para que no se viese qué sucedía debajo, y también se utilizaban en la guerra de aviación para crear objetivos falsos, ¿no? Entonces, de repente, en la época de los 60, con todo el nacimiento de la cultura beat y de buscar algo diferente, digamos que le dan la vuelta a la guerra y utilizan la componente lúdica y la componente tecnológica para adaptar esos inflables a las nuevas formas de pensar. De repente decir, pues tengo una estructura que la puedo montar y desmontar. Y es arquitectura, todo es arquitectura, ¿no? Entonces, ese contexto es del que él empieza a nutrirse un poco. De hecho, su obra es muy paralela. Siempre que se le compara de manera directa, se le compara con el estudio Ant Farm, que es un estudio californiano que desarrollaba estructuras similares, ¿no? Entonces, todo eso al momento no se había reflejado, digamos, de una manera paralela. Se había hecho alguna exposición, se había comentado en algún momento, pero en esta publicación sí que se cuentan todas esas claves y además lo que se cuenta también o lo que se intenta narrar es la puesta en relación de cada uno de los proyectos con cada uno de sus referentes. De manera que mirar un proyecto de Prada Pool no solamente mirar el proyecto, sino mirar el referente directo que tiene. Por ejemplo, este que estás mostrando son estructuras de Fray Otto y de Buckminster Fuller, que él considera
referentes directos para su obra, ¿no? Ujú. Y claro, si vas analizando obra a obra, de una manera muy sistemática, encuentras directamente relaciones entre ambos. De manera que al mirar el proyecto de Prada Pool, ves las claves y la innovación que eso supone, porque con esto no, es decir, el hecho de referenciar algo no significa que lo estés copiando, sino que lo estás trayendo a un país como España, que en aquel momento estaba bajo, y trayendo una arquitectura que era algo inédito, ¿no? Entonces, ese es el gran mérito realmente de Prada Pool, que es el arquitecto de la arquitectura contracultural española y de la vanguardia. Ujú, ujú. Ay, que te me has cortado un momento, Nuria. No sé si has dicho. Sí, He llegado hasta contracultural y vanguardia. Hasta ahí. Yo creo que sí, no sé si. Ah, vale. Es que está viendo algún pequeño corte y no te digo. Entonces, claro, o sea, todo este contexto, ¿no? Que nos cuentas, este contexto está muy asociado y sobre todo ese estudio de las obras respecto a sus referentes es una de las cosas que a nosotros también más nos llamó la atención, porque muchas veces no hablas de Prada Pool y resulta que sí, bueno, sí, lo inflable, el aire, tal, sí, pero claro, cuando resulta que viene alguien como tú con una investigación muy, 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 muy seria y muy sostenida detrás sobre el contexto, sobre las referencias, sobre la técnica, sobre ¿no? todas estas cuestiones, claro, es una especie de compendio, te diría, pues eso, de utopías, ¿no? Maravillosas y de un universo muy personal que Prada se consigue construir también a su alrededor, ¿no? claro. Además, hay otra cosa importante dentro de todo esto y que también se refleja en la publicación, que es, claro, la gente cuando ve las obras de Prada Pool piensa en un inflable y ya está. Ujú, Y piensa, pues esto es... Y es verdad, un inflable, por ejemplo, los planos de la ciudad instantánea están accesibles para todo el mundo, están en la ujú, publicación también. Con ese ujú, patronaje tú te construyes una ciudad instantánea, pero no se trata ujú, solamente de eso, sino ujú, de todo el soporte teórico que él tiene detrás. Y ese ujú, soporte teórico da una idea tónico que él tenía, ¿no? Es decir, es un carácter que se parece mucho a la irreverencia, pues como decía, de Ant Farm, que llegan a crear una cosa que se llamaba Guerrilla Television para grabar y para hacer parodia, casi comedia, muy ujú, irreverente, muy irónica, que hoy sería censurada sin duda en Estados Unidos, pero bueno, hacían esto. Luego está un personaje como Hans Holling, que era un tipo también completamente irreverente. Cedric Price, que ujú, se ponía sus gafas y llevaba la camiseta de hazlo con un arquitecto, ¿no? Es decir, son personajes, claro, que de alguna manera, a través de un humor muy peculiar y muy particular, lo que buscan es que la gente piense con pensamiento crítico, que tenga ujú, pensamiento crítico, que se ujú, cuestione las cosas y que no dé nada por hecho, ¿no? Entonces, en ese ujú, sentido, Prada Pool plantea que las arquitecturas no son efímeras, sino que son perecederas, lo ujú, cual en aquel ujú, momento es algo innovador, es decir, la arquitectura con fecha de caducidad, no con que ujú. yo le fije cuándo tiene que terminar, sino que ella irá caducando ella sola, ¿no? Entonces, este tipo de conceptos innovadores son los que realmente marcan la diferencia con respecto a otras obras que son referenciales de él, ¿no? Entonces, se Ujú, puede unir a teóricos, pues en el caso de Frei Otto con el tema de la tecnología, del desarrollo estructural, y con Fuller con las ideas que tenía que a veces parecían un poco de bombero, ¿no? Es decir, de repente era un tío que llevaba 3 relojes porque llevaba los 3 usos horarios, o decía que el sueño tenía que ser el sueño de Imaxión, que era estar 6 horas dormido, 6 horas despierto y así continuamente, pero que claro, era un rollo porque el resto de la gente no lo llevaba, ¿no? Entonces, claro, eso es una cosa que no encaja. Sin embargo, hay otros conceptos, como por ejemplo que Fuller dijera que vivimos en la nave espacial Tierra, que ujú, sí que dan una idea diferente. Y eso además entronca con ideas que hoy en día intentamos desarrollar, como por ejemplo el concepto de que la humanidad es la humanidad, que no hay diferencia entre los estados, sino que el ser humano es uno en conjunto. Conceptos ujú, como la sostenibilidad, el planeta va primero, porque si nos cargamos el planeta no tendremos futuro, ¿no? Entonces, ujú, este tipo de ideas que en aquel momento nacen como eso, como un grito de espíritu crítico, como un grito contracultural, Prada Pool también las sigue y las aplica en sus proyectos. Y además las aplica de una manera radical, porque otra cosa importante que cabe señalar es que Prada Pool tiene proyectos físicos, es decir, los que construye, que tienen obviamente ese halo teórico, y luego tiene proyectos utópicos, que él dice que son utopías construibles, que serían tan complejas de construir que obviamente no llegan a construirse, pero que aplican estos principios, ¿no? Como por ejemplo ujú, una ciudad flotante. Podrías hacerla, pero bueno, ujú, obviamente esto es un dispendio económico para ponerla en marcha, sin embargo después sería mucho más sostenible que una ciudad sobre tierra, según él, ¿no? Y ujú, lo bueno es que todo esto, en lugar de apoyarlo en aspectos poéticos, lo apoya en datos. Es decir, lo alucinante de todo esto es que tú coges sus planos de la ciudad flotante
y sus proyectos, o por ejemplo este que es el Hotel de Abu Dhabi, y él tiene cálculos térmicos y cálculos estructurales y cálculos de todo tipo en los cuales explica que todo esto es posible, es decir, lo demuestra matemáticamente. Esto es para un concurso que se hizo muy famoso porque se presentaron muchos arquitectos españoles y él proponía crear una pequeña burbuja bioclimática dentro del desierto de Abu Dhabi, que era bastante interesante, ¿no? Entonces, en este sentido, por eso quiero decir que hay más de lo que se ve en superficie, ¿no? Es decir, Prada Pool, él dice, en un momento dado me decía, de mi obra solamente hay un 10% publicado y además a la gente solamente le interesa la ciudad instantánea de Ibiza y yo tengo cosas más interesantes, ¿no? Y en muchos casos se refería a la parte teórica. Yo tengo el compendio de sus textos, tiene muchos textos escritos por él, que realmente te paras a leerlos y son textos que requieren mucha reflexión, porque en ocasiones son muy metafóricos, pero sí que es verdad que el cuerpo teórico que propone es muy, muy interesante. Ideas muy contemporáneas, además. Y porque además, todas estas ideas, además, Nuria, ahora repasando yo también el libro y tal, pues, claro, tiene mucho que ver con, o sea, que es que están vigentes y son necesarias a día de hoy, ahora, o sea, ahora con toda esta situación, ¿no? Sostenible, eficiente, económico, ¿no? También toda esta cuestión de la economía, toda esta cuestión de la huella, ¿no? Climática, porque claro, o sea, el inflable o este tipo de estructuras, al tener esta ligereza o estas propuestas, ¿no? Este carácter efímero, pero lo efímero entendido como algo que se quita, se pone, incluso que se puede transformar en sí mismo, ¿no? Todos estos valores, pues claro, son necesarios hasta ahora mismo, hoy en día, y probablemente más para el futuro. Perdóname un segundito, mío, porque es que están hablando en la sala y no... Perdón, sí, se está colando toda la conversación seguro. Bueno, pues todo este tema, ¿no? Que yo creo que es fundamental, que no son solo ideas, sino que son cuestiones que nos afectan y que podríamos trasladar ahora, ¿no? A los estudios que están ahora mismo trabajando, ¿no? Claro, por ejemplo, hay un proyecto que aparece en la publicación y que a mí me parece de los más interesantes con respecto a esto que comentas, que es la membrana bioclimática. La membrana bioclimática que diseña Prada Pool es economía cero, huella cero. Es decir, es un proyecto que no es más que un cojín inflable en el que se introducen una serie de láminas de aluminio. Como sabéis, el aluminio cuando entra en calor, cuando se calienta, tiende a dilatarse. Si se produce una dilatación sobre una pieza que está más o menos recta, apoyada en 2 puntos, lo que hará será que se curvará, o bien hacia arriba o bien hacia abajo. Entonces, lo que propone esta membrana es que cuando el aire dentro de la membrana se calienta, las piezas se dilatan y, por lo tanto, suben, provocando una sombra. Cuando esa sombra, cuando la temperatura interior baje, entonces las piezas bajarán y permitirán la entrada de luz. De alguna manera está haciendo lo que cualquiera de nosotros haría como ser humano. Si tengo calor, entonces me meto en la sombra; si tengo frío, entonces dejo que entre el sol para que me caliente, ¿no? Y eso lo consigue a través simplemente del estudio del material y del comportamiento de un volumen de aire, ¿no? No lleva ni aparatos eléctricos, no lleva consumo de ningún tipo, simplemente es un cojín de aire con una serie de láminas de aluminio en su interior, ¿no? Entonces creo que son sencillos, no simples, son los que estamos buscando hoy en día, cómo conseguir soluciones bioclimáticas con inversiones económicas mínimas, porque bueno, estamos en situación de crisis, es todo, es decir, al mínimo, intentamos optimizar los recursos al máximo, y este, por ejemplo, sería un proyecto que, trasladado al día de hoy, funcionaría realmente bien, porque es orgánico, es decir, está vivo y simplemente se basa en la teoría de los materiales. Me parece una solución muy, muy inteligente y me sorprende además que sea un proyecto que no haya tenido más éxito, ni siquiera en su momento ni en la actualidad, ¿no? Como un elemento de análisis, ¿no? Porque hay otro tipo de soluciones constructivas en proyectos de otros arquitectos quizás más conocidos que hoy en día seguimos repitiendo o que seguimos emulando. Por ejemplo, si vemos el diseño de sillas o el diseño de lámparas, hay cosas que se repiten de manera constante porque parecen que son soluciones súper inteligentes que hay que repetir. Esta me parece una de ellas. Sí, sí, desde luego. Además es que, bueno, también de hecho hay una silla de mobiliario, a ver si la encuentro en el libro. Espera un segundo, que he deslocalizado mentalmente. El sillón de las chicas, efectivamente, ¿no? Ahora que me mencionabas eso, pues
Sí, o sea, también esa cuestión, ¿no? De bajar a la escala también más cotidiana, ¿no? O sea, que digamos que estas arquitecturas no son solo, o sea, a mí es una de las cosas, ¿no? Que también hablamos, pues, si te acuerdas, ¿no? Buscando el título y hablando de todo este tema del libro, ¿no? Esta cuestión de que las cosas son posibles y las cosas son factibles materialmente Mm. hablando, ¿no? Y bajar a la escala, no lo encuentro, Nuria, a ver si tú o sea, ahora Sí, mismo lo he está, perdido de la. está al final de los proyectos pequeños, de proyectos de escala pequeña. Lo tengo yo aquí Sí, localizado, es este. eso, efectivamente. Si me dices la página, porque es que acabo de o sea, 180. 180. Acababa de pasar por ella Sí. y se me ha ido, estaba bien arriba, venga, aquí está. ¿No? Esta silla, este sillón maravilloso de las chicas, ¿no? Que Claro, también pero es son. que, sí, justo unas páginas más adelante, en la 175, hay otro de los proyectos magníficos que a Sí, cualquiera nos gustaría tener, que es el rolabol, ¿no? Entonces, el sí. sillón de las chicas o el rolabol son proyectos de escala pequeña que son fantásticos, es decir, encima del agua, y que además no vuelca. Espérate, que voy a poner las fotos porque es que son Sí, fantásticas. Espérate. Aquí. O sea, claro, quién no querría tener esto? Por favor, en verano, vamos, por el amor de Dios. claro. No, lo mejor de todo esto es que llegó a hacer tres, o sea, hubo tres. Alguno está en su Ujú. estudio guardado, ¿no? Y tenemos los planos para poder emularlo cuando queramos, ¿no? Qué Lo curioso fantástico. claro, lo curioso de él es precisamente esto, que no le importaba la escala. Lo mismo diseñaba estas piezas que estabas comentando, desde un Ujú. sillón hasta un cacharro para caminar por el agua, como de repente tiene proyectos que están como más en la línea del estructuralismo, que es la ciudad entera para la ciudad de Florencia, un concurso que hubo, como Ujú. digo, en línea estructuralista o metabolista, es decir, iba un Ujú. poco dentro de la misma corriente de pensamiento que él tenía o dentro de los ideales que él tenía dentro del mundo de la arquitectura, iba adaptándose a las diferentes escalas. Y es más, seguía proyectando, como digo, hasta hace bien poco en su Mm. estudio, él seguía proyectando que si la casa compacta, la casa hipercompacta, cómo crear una ciudad de la nada, cómo crear una ciudad para nómadas. Es decir, él se proponía, él decía, yo me hago autoencargos, ¿no? Era una manera Mm. de no parar nunca de pensar o de realizar cosas. Claro, estas son, por ejemplo, las utopías. La Ujú. Aerocity, que, bueno, Ujú. eso, si la gente quiere saber qué es la Aerocity, que se compre el libro y que mire en detalle cómo es la ciudad, porque tiene truco. Exacto, exacto. Tiene un truco muy peculiar, o sea, mirándolo en detalle, hay cosas ahí. Bueno, y, pero, por ejemplo, tiene una que es muy interesante, que es la ciudad cúbica de Jerusalén, que simplemente se plantea Ujú. cuando, claro, es una persona que es permeable a todos los conflictos que suceden en el mundo, ¿no? Como esa actitud crítica que tiene. Ujú. Entonces, cuando se produce el conflicto de Gaza o sea, de Palestina e Israel, ¿no? Él se plantea la construcción de una ciudad cúbica, ¿no? Como un tema poético, metafórico. Eh, es como que busca a través de la arquitectura resolver muchos problemas o utilizarla también como una herramienta crítica, de denuncia o de Ujú. diseño, ¿no? Tiene Ujú. muchos aspectos, él a través de su arquitectura define muchas cosas, no Ujú. solamente estructuras inflables, que es lo que conocemos de él. Ujú. Sí, porque además esta cuestión a mí me encanta, ¿no? Esta irreverencia, ¿no? Y este compromiso social, sea como sea, ¿no? Estas cosas que contabas antes, ¿no? De las anécdotas de sus referentes también y en quién se fijaba, pues claro, o sea, no podía ser tampoco, pues una persona, digamos, corriente. Era o sea, era una No, persona completamente singular en el panorama y en la sí. vida y como personaje, ¿no? A ver, era una persona que yo cada vez que lo iba a ver me intentaba convencer de que él era más joven que yo. Quiero decir, no es posible, o sea, no existe, sus hijos son mayores que yo, ¿no? Entonces, era esto y yo le decía, bueno, sí, sonreía, porque tampoco sabes, ante esta situación no sabes muy bien qué decir, y él me decía, no, te lo demuestro cuando quieras, o sea, mi cabeza es mucho más joven que la tuya, ¿no? De alguna manera, lo que me estaba diciendo con eso era que su mente era mucho más flexible, tenía muchos menos prejuicios y más crítica que la mía, era un poco lo que me Ujú. quería decir. Y Ujú. me hace gracia porque una de las anécdotas que me contó una vez, y esto es muy interesante también para entender cómo es el personaje, es que Ujú. hay un vídeo, que además se puede ver en YouTube, en el cual aparece un inflable de Prada Pool, a Dalí pintando en ese inflable de Prada Pool y todo esto narrado por Orson Welles, ¿no? Entonces, claro, yo flipé con los nombres y, claro, le pregunté, ¿y esto? Y me dice, bueno, es que le hice un inflable para Dalí.
claro, yo me quería imaginar esa situación. Me dice, yo llegué allí a su casa, me contó toda la historia, ¿no? Cómo llegó, me contó cómo vio a Dalí, cómo vio a Gala, porque todavía estaba viva Gala, toda la historia y tal, y que acabaron mal, o sea, no, porque además no fue culpa de él, creo que fue culpa de, pues que Dalí tenía un carácter un poquito especial y Gala también, y lo acabaron echando de tal, pero es curioso porque ese inflable está allí, y es curioso porque Dalí se fijó en él porque es como que los inflables encajaban con sus imágenes de las arquitecturas blandas, ¿no? Estas formas que él hacía, y le encajaba muy bien dentro de toda su imaginería, ¿no? O sea que quizás a día de hoy, si Dalí no le llega a dar ese aire así un poco tal, la cúpula del Museo de Figueras, en lugar de ser de Emilio Pérez Piñero, que es maravillosa, a lo mejor sería un inflable de Prada Pool, ¿no? Porque, bueno, pudiera haber sido, ¿no? Entonces, este tipo de historias a mí me fascinan. Claro, el vídeo en internet yo no dejaba de verlo una y otra vez porque me parecía alucinante, pero me hubiese gustado presenciar ese encuentro, ¿no?, entre ambos y decir, madre mía, el carácter de estos dos personajes discutiendo, que podía ser. También es verdad que había mucha diferencia de edad. Claro, y probando. Además, el inflable tenía mucho sentido porque era para pintar los Cristos estos que pintaba Dalí. Él ponía un vidrio y el Cristo se ponía o bien encima o bien debajo del vidrio, ¿no? De manera que tenía las perspectivas estas tan forzadas que pintaba después y tal. Y claro, los días de lluvia era imposible pintar al aire libre, entonces estaba ese inflable que además es transparente por completo, cosa que Prada Pool no solía hacer, casi siempre tenían colores y tal, y permitía esto, ¿no? Entonces, bueno, ahí su vida está llena de anécdotas de este estilo que a mí me encanta. Además ha tenido una biografía que, bueno, no es plan de hablar de su biografía, pero tiene una biografía intensísima y muy, muy interesante, porque no hay que olvidar que su primera mujer fue Soledad Sevilla, que es una de las grandes pintoras contemporáneas españolas, ¿no? Entonces, claro, el ámbito cultural e intelectual en el que ellos se movían era maravilloso. Y bueno, todas las relaciones que luego fueron haciendo, ¿no? Entonces, claro, todo lo que estaba en esa atmósfera era increíble. Claro, o sea, tanto su contexto, digamos, referencial como su contexto vital, ¿no? También todo eso al final trabaja y genera bueno, pues que aquello se haga, esa construcción del personaje de la que hablábamos antes, pues claro, se haga cada vez más potente o más personal. Ay, te me has cortado, Nuria. Te me has cortado. Sí. Ahora estás de vuelta, ya. Entonces, bueno, pues yo creo que también esta cuestión que a mí también me interesa mucho y te la quería yo preguntar, o sea, ¿cómo no se planteaba Prada o cómo dentro de las obras que él hacía esta cuestión de la técnica? Porque claro, no es fácil, o sea, él no podía tener tampoco mucha referencia, pero es que claro, cuando ves sus planos y ves su planteamiento, ¿no? O sea, quiero decir, que puedes construir con esto, o sea, cómo ese desarrollo técnico de la utopía pasamos al desarrollo técnico y al hacerlo factible. O sea, ¿cómo pasa o sea, aparte de por su propia perseverancia personal, es también una cuestión hasta de factura, ¿no? ¿Cómo se diseña esto desde cero, de la nada casi, ¿no? Claro, aquí hay un pequeño truco, y es que Prada Pool, antes de empezar a diseñar los primeros inflables, se había formado muchísimo. Y una de las cosas que hizo, por ejemplo, uno de los primeros que tiene, que es el inflable de la expoplástica o inflable de morfología variable, está hecho mano a mano con Ricardo Aroca. Y ellos se van al simposio de DEFT, que el simposio de DEFT, de arquitectura inflable, estaba organizado por Fray Otto. Entonces me imagino que, bueno, lo sé, él tuvo acceso a todo ese material y en aquel momento, no sé qué nivel de acceso tendría ese material, si realmente llegó a tenerlo, porque en su estudio no estaba, si realmente llegó a consultarlo en la escuela, pero sí que después todos esos cálculos que otros arquitectos europeos estaban haciendo, él también los hacía, ¿no? Entonces sí que en su estudio había publicaciones de este tipo. No estaba la revista del Instituto de Estructuras Ligeras, que quizás es como la más icónica y la más interesante para calcular ese tipo de cosas, pero había otras publicaciones. Entonces es como que él, de una manera casi autodidacta, se fue haciendo su propio archivo y fue investigando lo que le interesaba. Y al final, ¿qué ocurre? Que la tecnología de la arquitectura inflable es muy sencilla. Es una cuestión de equilibrar presiones, porque estamos hablando de inflables de baja presión siempre, no de alta presión. Él hace muy pocos inflables de alta presión. Alta presión, para entendernos, son los inflables que es un cojín
es decir, que se llenan de aire y tú te pones encima, como por ejemplo el rolabol o el sillón, y los de baja presión son en los que tú entras dentro como si estuvieras dentro de un globo, ¿no? Entonces, realmente al final acaba siendo una tecnología sencilla si conoces los puntos básicos. ¿Qué es lo que hace él? Conocer muy bien la base de todo esto, a base de simposios y de investigaciones personales, sobre todo en el centro de cálculo y, bueno, pues diálogos con su compañero Ricardo Aroca y con toda la bibliografía con la que se hizo, y después llevar eso al límite. Él lo que hacía en muchas ocasiones era intentar forzar los límites de las cosas que sabía que funcionaban. Si yo sé que un inflable funciona de X características, voy a intentar cambiarlo. Es el caso, por ejemplo, del elipsoide, que en lugar de estar basado en la pompa de jabón, es decir, ser una esfera perfecta, está basado en la pompa de mercurio, con lo cual tiene forma elíptica, digamos, es más achaparrado, cambian las tensiones, eso cambia por completo bueno, ya no solamente las tensiones, sino las presiones interiores y la forma en la cual tienes que construir el inflable, ¿no? Entonces, él lo lleva al límite y dice, bueno, voy a probar a ver si soy capaz de construir esto. Y efectivamente lo era. Es decir, va haciendo prueba-error hasta que le van saliendo. Lógicamente, las pruebas y errores las hace primero calculándolas, si ve que funcionan, tira para adelante con ellas y las llega a construir. Y aquí hay un par de proyectos, Nuria, que son también como muy, muy míticos, ¿no? Lógicamente, pues por ejemplo, el Instant City, ¿no? O las naves para los encuentros de Pamplona, ¿no? Tenemos esas dos cuestiones ahí que no sé si quieres hablar de ese o de otros, pero es que a mí me fascinan en concreto estas dos, ¿no? Ver también estas fotos de archivo, ¿no? En los encuentros de Pamplona, ver, es que es curiosísimo, pero esta página la construimos así un poco a posta, ¿no? Por ejemplo, esta, en la que está el cura, ¿no? La señora que digamos que lo va a ver, y luego están ellos mismos pues provocando, ¿no? Casi con esas membranas, con esas acciones espaciales, uy, que me cargo el set, ¿no? O sea, toda esa cuestión también un poco de proponer todo este universo en una época en la que, pues eso, los curas iban todavía todo de negro y no salían de esta cuestión, ¿no? Entonces, con sotana hasta arriba, vamos, o sea, que no se les veía ni media muñeca. Entonces, un poco esta cuestión de la propuesta también reivindicativa, ¿no? Desde la reivindicación o desde un poco la provocación, ¿no? Claro, por ejemplo, la nave de los encuentros de Pamplona, los tres proyectos icónicos que todo el mundo conoce de Prada Pool son las naves para los encuentros de Pamplona, la ciudad instantánea de Ibiza y el Hielotron. El Hielotron es el único que queda algo, que queda la estructura de hormigón. La nave para los encuentros de Pamplona es muy peculiar porque cuando se la encargaron a él, claro, él presentó el proyecto y las autoridades en aquel momento pues lo miraron, Pamplona, ciudad conservadora en aquel momento y tal, y le dijeron, sí, pero no en esta ubicación, te vamos a poner aquí. Entonces, de un lado estaba la autoridad militar, del otro lado estaba el baluarte, que era un muro, bueno, es a día de hoy un muro inmenso, de otro lado estaba la policía, creo, y de otro lado, no recuerdo bien, pero bueno, que estaba rodeado de autoridades por todas partes. Y decía, nos dieron esa ubicación porque tenían miedo de que el proyecto que hiciésemos fuese demasiado exagerado y así nos tenían controlados, ¿no? Decía, entonces, un proyecto polémico porque lo que se exponía dentro era vanguardia artística española y, por otra parte, tenía esa forma tan rara el edificio, ¿no? Tenía esa forma. Estas mujeres que decías antes, yo creo que esa foto habla, o sea, yo me las imagino diciendo hoy, y agarrando así el bolso diciendo que me van a robar estos hippies. Luego resulta que, por ejemplo, en las naves de los encuentros de Pamplona llegó a tocar John Cage, o sea, tiene un punto que era muy grande lo que al final se acabó produciendo allí. Sufrió atentados además por diferentes ideologías de ultraderecha y de ETA, por ambas partes. Fue una obra realmente muy complicada. Claro, lo que me decías de ellos, que es verdad que son icónicos, sí que hay un intento de... Siempre hay una crítica en las obras de Prada Pool. En el caso de los encuentros de Pamplona, creo que el edificio habla por sí mismo, ¿no? De repente estás poniendo un edificio muy rarito en un sitio que además es todo piedra, todo recto, todo serio y que contrasta un montón, por eso los vigilaron tanto. Pero es que en el caso de Ibiza, él decía, era un congreso de diseño, dice, y la gente que dormía en los hoteles así caros, que estaban alrededor en la isla, vinieron a dormir un día a la ciudad instantánea porque querían saber qué se sentía allí dentro, ¿no? Entonces es siempre una crítica a lo establecido o a aquello que la gente da por hecho. Luego sí que es verdad que las formas de la arquitectura inflable, como son muy orgánicas, tienen mucho que ver con
el cuerpo. Entonces, las puertas de una arquitectura inflable siempre se parecen a los esfínteres humanos. Es decir, él le llama puertas hermafroditas, porque realmente, y es muy interesante, si no habéis entrado nunca en un inflable, yo ahora que recientemente he construido varios, es muy peculiar porque la sensación de entrar en un inflable es como entrar dentro de un útero materno. Entonces tienes que entrar en una determinada posición y tu sensación allí dentro, quizás porque el aire acaba teniendo la misma temperatura que tu cuerpo, tu olor, como es un espacio muy pequeño, acaba inundando el espacio, con lo cual lo sientes como algo muy personal, ¿no? Entonces, las puertas de los inflables, Prada Pool las clasificaba en puertas hermafroditas, puertas rígidas y puertas vaginales. Las vaginales son aquellas en las cuales colocas una membrana frente a otra y tú pasas entre las dos membranas muy pegado, ¿no? Que al final se provoca electricidad estática entre ambas. Pues este tipo de soluciones, claro, en su momento ya son una crítica en sí mismas. Es decir, a alguien muy conservador, sobre todo esto que vimos, entrar por una puerta de esas características a un edificio tendría que costarle bastante estar entendiendo lo que estaba sucediendo. Era consciente de lo que estaba haciendo, pero al mismo tiempo esa sensación de estar entrando dentro de un útero, como tiene mucho que ver con las teorías de la liberación sexual de los 70 también, que esta gente intentaba mostrar de alguna manera, no porque hablasen de la teoría en sí mismo, sino porque hablaban de que era necesaria una actitud crítica frente a la opresión y frente a determinadas situaciones, y la arquitectura era una herramienta más. Mira, acabo de caer en la página del Hexagón que no la había mostrado a cámara, pero que es precioso, o sea, es una obra, vamos, no sé, yo creo que a todos nos encantaría tener en casa también, ¿no? O sea, es un forjado. Es un forjado inflable, es para que tu casa pueda tener 2 plantas o una. Claro, este proyecto, por ejemplo, su referencia es el pabellón de la RDA para para la exposición de Osaka, concretamente la del 72, que fue la exposición sobre inflables. Es su referencia directa, que también trabaja con esta clase de cojines circulares que se convierten en hexagonales en el momento que les entra la alta presión y que terminan por ser rígidos. En el caso de la Expo de Osaka, el pabellón de la RDA no llegó a construirse, se quedó en maqueta, pero se expuso igual, ¿no? Se expuso la maqueta y tal. Y sí que esas publicaciones, las publicaciones de las exposiciones internacionales, llegaban a todos los arquitectos, porque aunque hubiese censura, había determinadas publicaciones que sí que llegaban, o sí que si las buscabas acababas encontrándolas, ¿no? Y sobre todo las revistas de arquitectura, que hacían una labor y que él en aquel momento era bastante consumidor de ellas, ¿no? La Architecture d'Aujourd'hui, que fundamentalmente, o Architectural Review, todas estas eran las que consumían y las que, bueno, están en los fondos de la ETSAM, de hecho, y es porque llegaban y las podían ver si tenías interés en todos estos temas, ¿no? Además, hay una cosa también que yo creo que estoy cayendo y que no lo hemos dicho, esta cuestión de también redibujar todas las arquitecturas, o casi todas, muchas de ellas, que has hecho, ¿no? Para este libro específicamente. Yo creo que también desde aquí, entender estos redibujos, ¿no? Que son tuyos en realidad. Y que forman parte también de esta nueva estructura, ¿no? Esta capacidad de revisar la obra desde el redibujo, no solo desde la visión crítica, sino desde la propia factura de las obras, ¿no? Claro, porque otra cosa que hay que mencionar es que Prada Pool era un excelente dibujante, dibujaba muy bien a mano. Entonces, es verdad que sus obras, los dibujos que él hacía eran muy buenos, pero también es verdad que desde un punto de vista actual nos interesa a veces analizar, para poder comprender un edificio es necesario analizarlo de una manera como más descriptiva. En este caso, los dibujos en axonometría que he hecho para poder explicar mejor su obra, creo que eran fundamentales precisamente por eso, porque, por ejemplo, en el caso del Hielotron, sí, en el caso, por ejemplo, ese es la Expo, en el caso del Hielotron, si no es a través de una axonometría, cuesta bastante entender la planta o el funcionamiento de la planta. Sí, porque no se ve muy bien qué función cumple cada elemento. Entonces, espera, que voy a por el Hielotron, que lo tenía hace un momento en la mano, otra vez, y ya aquí... en la página 210. Gracias. O sea, Entonces, claro, este tipo de análisis a mí me parecen necesarios porque además acompañan al texto. Es decir, mientras tú estás describiendo o analizando una obra, necesitas a veces dibujarla para poder entender qué es lo que estás describiendo, y al revés. A veces
tienes el dibujo y simplemente empiezas a estructurar en tu cabeza la manera de contar el edificio mientras vas dibujando determinadas partes de él, ¿no? Entonces, bueno, sí que además, eso me parecía importante. Sí, claro, es que es fundamental en realidad, porque muchas veces, pues eso, ¿no? Justo el que mencionabas, el hielotrón, ¿no? Las plantas originales, pues sí, lógicamente puedes más o menos entender un poco, pero claro, en el momento en el que esto coge volumen, necesita el aire, ¿no? La estructura es maravillosa, necesita Claro. el aire para entenderse cómo están conectadas, cómo funciona el espacio, qué dimensiones más o menos tiene también respecto de las personas. Fijaros la escala, ¿no? Que se propone, bueno, apabullante también, ¿no? Esta cuestión de casi os diría, del infinito, ¿no? Es que es enorme, ¿no? Entonces, Sí. es muy importante también ese trabajo de redibujo que nos propusiste, además que es que lo veíamos fundamental, ¿no? En el momento en el que se entiende de esta manera, ¿no? Y que el dibujo responde y cuenta también toda esta información que es muy necesaria. Claro, sobre todo porque cuando te enfrentas al archivo de un arquitecto, en ocasiones, por ejemplo, Prada Poules era muy ordenado, ¿no? Es decir, todo estaba en sus carpetas, pero en ocasiones no tenía todo el material de todos los proyectos, porque, claro, estas cosas, sobre todo antes, que no había copias digitales, se pierden, había algunos que estaban muy dañados, ¿no? Dibujos a mano, pues que el papel se va deteriorando, le salen humedades, lo que sea y tal. Entonces, bueno, había proyectos en los cuales no había todos los planos y además que antes no se hacían tantos planos, que esto también es un tema importante. Y sobre todo que en arquitecturas de estas características, muchas veces como no hay muchos elementos constructivos al uso, muchas veces yendo a obra y diciendo, bueno, esto se hace así. Le enseñabas 4 dibujos de otro proyecto anterior y bueno, esto lo hacemos así y ya está. Por ejemplo, este que estás mostrando no tiene planos, porque es casi una instalación artística. Entonces, esto clavamos unos hierros aquí, ponemos unos plásticos y ya está. Claro. O sea, quiero decir, era un poco esa clase de, no improvisación, pero sí ir construyendo sobre la marcha de una manera más orgánica. Entonces, te encontrabas con eso, con que los proyectos estaban dibujados, sí, suficientes como para construirlos, pero no suficientes como para de repente hacer toda una publicación sobre un determinado proyecto y explicarlo de manera que alguien lo pueda entender a la perfección. En este caso, por eso, era necesario aplicar el dibujo aparte de la descripción. Claro. Jo, Nuria, se nos está yendo ya el tiempo, o sea, me acabo de dar cuenta, acabo de caer que son y 57. Es que esto se nos va a ir enseguida. No sé si quieres, yo creo que hemos repasado el libro y la verdad que esta magia que tiene todo el universo de Prada Pool y que tú nos descubres en esta publicación, la verdad que es que estamos contentísimos porque además es también en cierta manera un homenaje pues a este arquitecto que no solo lo merece, sino que debe estar más presente, yo creo, pues en las escuelas, en la manera de afrontar la arquitectura y en la manera de afrontar las propuestas, ¿no? La verdad que estamos felices. Yo no sé si quieres hacer alguna última que se nos haya olvidado. Yo creo que lo hemos contado todo y hemos pasado por todas las estructuras del libro y por todas, te diría hasta casi todas las obras que aparecen. No sé si hay alguna cosa que tú quieras comentar así como final. Nada, simplemente quería agradecerle a Carlos Quintans el prólogo y que me animase a estudiar a Prada Pool. y bueno, y decirle a la gente que si realmente quiere aprender o saber algo más de la arquitectura de este señor, que se compre el libro porque dentro de él está absolutamente todo, todas las cosas interesantes. Y si tienen alguna duda, que tengo aplicaciones para todo, no hay ningún problema. Pues sí, pues yo de verdad también nos sumamos nosotros a ese agradecimiento a Carlos Quintans, que yo creo que está por ahí detrás, me ha parecido ver que se conectaba. De verdad, gracias Carlos por la participación, gracias por animar a Nuria a hacer este camino, ¿no? A recorrer este camino y también, pues bueno, pues yo creo que desde aquí un agradecimiento también al propio José Miguel de Prada Pool, que sin él esto... Sin su obra, sin su manera de ver la arquitectura ni de proponerla y también de colaborar contigo en este proceso, pues este libro hoy no estaría aquí, ¿no? Entonces, yo creo que desde aquí nuestro homenaje a este arquitecto y de nuevo nuestro agradecimiento a ti, Nuria, por el trabajo, porque ha sido un placer trabajar contigo y con este libro, este material y
este proyecto, de verdad que nos encanta. Como siempre, ya lo sabéis, lo digo siempre, todas las sesiones, estáis hartos y hartas de escuchármelo, por favor, acudid a las librerías en masa, se acercan las Navidades, es un libro muy maravilloso para regalar a todos y todas los que estéis pues interesados en este universo y en esta aproximación a la arquitectura, que también debe ser contada y compartida, y en eso estamos nosotros también para poder compartirlo con vosotros y que lo tengáis en las librerías. Así que ya sabéis, id a por ellas, comprad libros de cualquier índole, incluso los otros dos también que hemos mencionado de Nuria también están ahí. No dejéis de verdad, no dejéis de verdad de compartir libros. Nuria, te mando un abrazo enorme y un agradecimiento inmenso por estar aquí con nosotros y compartir este ratito. Nos vamos. Gracias a vosotros. Y el miércoles más, y más libros, más arquitectura y más de todo. ¿Vale? Muchísimas gracias, Nuria. Te mando un abrazo muy fuerte. Chao. Muchas gracias. Otro. Hasta luego. Chao.